Capítulo 1. Mi nombre es Yang, tengo 26 años, soy chef profesional y, según la gente, soy algo apuesto si no pareces un mapache por quedarte hasta tarde en la cocina. Mi especialidad es la cocina asiática con una pasión secundaria por la repostería. Ponme frente a un wok o un horno y haré magia. Mi vida era la comida, largas horas, experimentación sin fin y un orgullo silencioso cada vez que alguien dejaba el plato limpio. La única distracción real en mi vida, aparte del trabajo, era mi hermana. Ella me lanzaba novelas, dramas y betons como si fuera su derecho divino. El último ofensor, una novela BL, Boys, Love. Había compartido la novela innumerables veces tras descubrir recientemente mi bisexualidad. La hojeé lo suficiente para captar la idea, ambientación en la China antigua, oficiales de la corte, hijos de nobles, un personaje estúpido, romance, etc. Recuerdo claramente haber dejado el libro a un lado mientras murmuraba, ¡qué desperdicio de tinta! Oh, la ironía, porque lo siguiente que supe fue que iba en mi bicicleta de camino a casa tras un turno de cena brutal, repasando recetas de salsas en mi cabeza cuando, van, faros, chirrido de neumáticos y el dolor floreciendo como fuegos artificiales por todo mi cuerpo. Luego, oscuridad. Cuando abrí los ojos, no estaba en un hospital. En su lugar, yacía en una cama amplia adornada con seda, mirando un techo pintado. Mis manos, demasiado pálidas y suaves, temblaron cuando las llevé a mi rostro. Habían desaparecido las tenues quemaduras y las cicatrices de cuchillo que marcaron años en la cocina. Mi cuerpo se sentía letárgico, pesado. La puerta se deslizó y una mujer con túnicas bordadas entró apresuradamente. Su rostro me resultaba familiar solo porque había visto la ilustración en ese maldito libro. Younger, has despertado. Gracias a los cielos que has despertado, gritó ella con lágrimas brillando en sus ojos. Se me dio un vuelco al estómago. No, 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 no. No me digas esto. Pero el reflejo en el pulido espejo de bronce lo confirmó, el mentón débil, los rasgos mimados, el rastro de una barriga. Estaba en el cuerpo de Muyang, un personaje secundario consentido, perezoso y arrogante, que gasta el dinero de su padre y atormenta al amigo de la infancia del protagonista masculino por celos. El tipo de personaje cuyo único propósito era hacer que los lectores rodaran los ojos antes de recibir su castigo. Era un personaje inútil que moría pobre y amargado tras arruinar a su familia y alejarse de todos. Por un largo momento, me quedé allí sentado en un silencio atónito mientras mi madre se desvivía por mí. Mi cerebro, siempre el chef práctico, analizó los hechos. 1. Ya no estaba en la China moderna. 2. El año, a juzgar por la arquitectura y la vestimenta, era alrededor del 800 DC, dinastía Tang. 3. Mi nueva identidad era un mocoso malcriado condenado al fracaso. Cuando finalmente logré hablar, mi voz salió quebrada. Madre, ¿cuánto tiempo estuve dormido? 2 días, dijo ella, acariciando mi cabello. Bebiste demasiado otra vez. Te desplomaste en la calle. ¿Ves ahora cómo tus costumbres te arruinarán? Ah, así que el Muyang original había estado bebiendo en exceso y se desmayó. Encantador. Tragué saliva con dificultad. Esto no era un sueño febril. Esto era real. La puerta se abrió de nuevo y entró un hombre de rostro severo. El padre, Muan, antaño un próspero comerciante, ahora con canas en las sienes. Caminó hacia mí con las manos entrelazadas tras la espalda. Sus hombros, alguna vez orgullosos, se hundían bajo un peso invisible. Era un hombre luchando por mantener a flote la dignidad de su familia mientras la marea de la fortuna los arrastraba hacia abajo. Me lanzó una mirada fulminante. Younger, me avergüenzas. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? ¿Crees que las lágrimas de tu madre son infinitas? Desperdicias el nombre de nuestra familia mientras nuestro negocio se desmorona. Hice una mueca. Palabras duras, pero merecidas. El Muyang original se había ganado ese desprecio. Y fue entonces cuando me di cuenta, si continuaba como el Muyang original, bebería, holgazanearía y me marchitaría hasta que la familia colapsará. Mi padre moriría decepcionado. Mi madre quedaría como una viuda devastada. Mi hermana se casaría mal. Sería humillado por Onsepong, el protagonista masculino, brillante, noble y destinado a la grandeza.
Eventualmente, sería recordado como una historia de advertencia. Bueno, al diablo con eso. No iba a permitirme ser carne de cañón en la historia de alguien más. Apreté mis nuevos y suaves puños. Si tenía que vivir como Muyang, entonces reescribiría su destino. Primero, arreglar este cuerpo. Años de trasnoches y estrés me habían dado resistencia, pero este cuerpo no tenía ninguna. El bulto de la barriga se burlaba de mí cuando miraba hacia abajo. Iba a sudar, entrenar y eliminarla. Segundo, dejar de desangrar la billetera de mi padre. Al contrario, salvaría a esta familia de la ruina. Yo no era solo un chef, entendía los mercados, los ingredientes y los antojos de la gente. Si podía dirigir una cocina, podía dirigir un negocio. Tercero, evitar a Oncepong como a la plaga. Cuanto menos me cruzara con él, más viviría, y pedirle disculpas a Liang. Incluso si yo no había sido quien lo atormentó, ahora llevaba el rostro del hombre que lo hizo. Aclarar las cosas era esencial. Mientras mis padres me regañaban y suplicaban, me enderecé, con la mente clara por primera vez desde que desperté. Capítulo 2. A la mañana siguiente, desperté con el tintineo de las ollas y el tenue olor a congé flotando por el patio. Mi primer instinto fue darme la vuelta y volver a dormir, los viejos hábitos mueren difícilmente, al parecer. Pero el recuerdo de la mirada furiosa de mi padre me hizo enderezarme de golpe. Esto no era solo un mal sueño, era mi realidad ahora. Tiré de la túnica alrededor de mi cintura y puse una mueca. Un suave bulto de barriga asomaba, un lamentable cúmulo de evidencia dejado por el estilo de vida indulgente del Muyang original. La toqué con un dedo y murmuré, tú eres mi primer enemigo. Estirándome, decidí poner a prueba la resistencia de este cuerpo. Un trote por el patio no podía hacer daño, ¿verdad? 2 vueltas después, estaba de rodillas, jadeando como un pez fuera del agua. El sudor goteaba por mi frente. Mis piernas temblaban y mi corazón tronaba en mi pecho como un tambor de guerra. Patético, jadeé, mirando mi cuerpo como si me hubiera traicionado. En verdad, lo había hecho. Años de lujos habían convertido este cuerpo en un trozo de masa. Yo era chef, sí, pero nunca tuve la intención de convertirme en la masa. Por el rabillo del ojo, vi a mi hermana menor observándome con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Hermano, preguntó con cautela, ¿qué estás haciendo? Me puse de pie rápidamente, tratando de parecer menos un jabalí moribundo. Ejercicio, dije, inflando el pecho, ganando fuerza. ¿No crees que me veo heroico? Su expresión decía lo contrario. Parece que te estás asfixiando. Gimé. Me hieres, hermana. Su nombre era Mui Ng, de 18 años, con el tipo de rasgos delicados que roban corazones, si es que su hermano no arruinaba sus prospectos primero. En la novela, ella era obligada a un matrimonio miserable porque su familia quedó en la quiebra. Mui Ng ladeó la cabeza. ¿Desde cuándo te importa el ejercicio? Ayer apenas podías caminar derecho después de beber. Sospechaba, ¿y quién podía culparla? El viejo Muyang la trataba mal, ignoraba sus opiniones y robaba sus horquillas para sobornar a los sirvientes. Yo solo sonreí. El patio se convirtió en mi campo de batalla personal. Flexiones, sentadillas, estiramientos. Cada intento terminaba en desastre. Mis brazos temblaban como juncos al viento. Mis piernas cedían a mitad de una sentadilla, dejándome caer sin ceremonia sobre mi trasero. Mui Ng se apoyaba en la barandilla de la terraza, sorbiéndote y observando mis luchas con indisimulada diversión. Heroico, de verdad, dijo secamente. Le lancé una mirada fulminante. Todo gran hombre comienza en algún lugar. En algún lugar cerca de la muerte, bromeó ella. Me desplomé en el suelo, riendo a pesar de mis músculos doloridos. Por primera vez, ella se rió conmigo, no de mí. Esa noche, mientras yacía en la cama con los músculos doliendo placenteramente por el lamentable entrenamiento del día, hice un voto silencioso, no desperdiciaría esta segunda oportunidad. No dejaría caer a mi familia. Y, sin importar qué, reescribiría el destino de Muyang con mis propias manos. Callosas no por desperdiciar dinero, sino por manejar cuchillos y moldear masa.
Capítulo 3. A la mañana siguiente, me preparé para la que podría ser la misión más difícil hasta ahora, enfrentar a Liang. Si había alguien a quien el viejo Muyang realmente había perjudicado, era a él. Liang, el amigo de la infancia de Onsepong, había sido un blanco frecuente del rencor de mi predecesor. Insultos mezquinos, sabotajes, incluso hacerlo tropezar durante los bailes del festival. Todo porque Muyang no soportaba la idea de que alguien estuviera demasiado cerca de Onsepong. Lo divisé en el mercado, examinando rollos de seda con su habitual expresión serena. Impecablemente vestido, postura recta, modales reservados. En otras palabras, el tipo de joven que tenía dignidad, a diferencia del bufón que yo encarnaba ahora. Cuando sus ojos se posaron en mí, frunció el ceño. Casi podía escuchar su gemido interno. ¿Qué problema viene a causar Muyang ahora? Tragué saliva y me acerqué. ¿Liang? Su mirada se endureció. Muyang, ¿qué es esta vez? ¿Vienes a insultar mis zapatos, mi cabello, mi respiración? ¡Auch! Certero, sin duda. Sacudí la cabeza rápidamente. No. Vine a pedir disculpas. Su expresión se congeló. Por un momento, pensé que no me había oído. Luego parpadeó. ¿Qué? Aquí no, dije, bajando la voz mientras los transeúntes aminoraban el paso, curiosos. Lo último que necesitaba era a medio mercado viéndome tragarme mi orgullo. Por favor. Señalé hacia un rincón más tranquilo bajo la sombra de una tienda de té y, tras un momento de vacilación, Liang me siguió. Una vez allí, lejos de los murmullos y las miradas, tomé aire para calmarme. Resentía tu cercanía con Onsepong, y actué de forma inmadura y cruel por ello. Eso fue vergonzoso. Ya no tengo celos y no volveré a interponerme entre ustedes dos nunca más. Por un largo e incómodo momento, Liang solo me estudió. Sus ojos buscaban en mi rostro como si trataran de encontrar el truco en mis palabras. Pero al no hallar ninguno, su expresión se suavizó ligeramente hacia algo más parecido a la confusión. Ya veo, dijo lentamente. Luego dudó, apretando los labios. Pero Muyang, parece que no entiendes. Onsepong y yo, hermano. La voz de mi hermana cortó el aire como un gong, clara y brillante. Me giré por instinto y la vi llamándome desde el otro lado del mercado con una cesta en sus brazos. Hice una mueca. ¡Qué puntería con el tiempo! Miré de nuevo a Liang, quien todavía parecía tener algo más que decir. Pero con mi hermana haciendo señas impacientemente, solo pude ofrecerle una rápida reverencia y una media sonrisa. En otra ocasión. Adiós, Liang. Sin esperar su respuesta, corrí hacia mi hermana, saludando por encima del hombro con la mayor naturalidad que pude fingir. Pero mientras cargaba la cesta que ella puso en mis brazos, un nudo de curiosidad se retorció en mi pecho. ¿Qué era lo que estaba a punto de decir? En casa, me enfoqué en el siguiente paso de mi gran plan, el negocio familiar. La tienda de mi padre trataba principalmente con telas y artículos para el hogar. En la novela, se desmoronó porque él se aferró obstinadamente a las viejas rutas comerciales mientras los competidores se adaptaban. Sin olvidar mi ayuda al despilfarrar el resto del dinero. Con mi conocimiento moderno de mercados y tendencias gastronómicas, podría dar un giro a las cosas. Cuando pedí ver los libros de contabilidad, mi padre entrecerró los ojos. ¿Desde cuándo te importan los registros? Desde que me di cuenta de que los números no mienten, dije. Él me los entregó a regañadientes, murmurando algo sobre el desperdicio de tinta. Los hojeé tratando de no gemir ante el caos. Nuestras cuentas eran un desastre, cada página manchada con cálculos apresurados y registros deficientes. En mi vida moderna, yo dirigía cocinas como operaciones militares. Pedidos cronometrados al segundo. Presupuestos equilibrados. Desperdicios minimizados. Esto era un suicidio financiero. Necesitas registros claros, dije firmemente. Marca qué es lo que más se vende. Lleva un control de la demanda estacional. Pero más importante aún, me incliné hacia adelante, golpeando el libro, deberíamos dejar de invertirlo todo en telas. En su lugar, abramos algo nuevo. Algo de lo que este pueblo no tiene suficiente.
¿Un restaurante? Las cejas de mi padre se dispararon. ¿Quieres que alimentemos a extraños por monedas en lugar de vender telas? No solo alimentar extraños, corregí, con la emoción burbujeando en mi pecho. Alimentarlos bien. Platos sencillos, sabores de temporada, comidas asequibles que hagan que la gente regrese. La tela se deshilacha, la cerámica se rompe, pero la gente siempre necesita comer. Y con registros adecuados, recetas y disciplina, una cocina puede funcionar mucho mejor de lo que jamás lo ha hecho esta tienda. Mi padre gruñó. Fácil de decir, muchacho. Difícil de hacer. No si empezamos poco a poco, respondí. Una habitación alquilada, unos cuantos platos buenos. Probarlo. Rastrear que se vende. Adaptarse. Sé cómo hacer que esto funcione. Él resopló, claramente poco convencido, pero capté el destello de reflexión en sus ojos. Estaba escuchando, aunque no lo admitiera. Esa noche, decidí usar mi verdadera arma, la comida. En la pequeña cocina, busqué entre los ingredientes, harina, miel, semillas de sésamo, un poco de panceta de cerdo y algunas verduras viejas. No era mucho, pero era suficiente. Me limpié el sudor de la frente y miré con dureza el horno de barro. Demasiado pequeño para alguien con mi talento. La grandeza no debería tener que luchar con ladrillos y hollín. Arremangándome, me puse a trabajar. La masa primero, torpe sin mis mezcladoras modernas, pero mis manos recordaban los movimientos. Amasar, doblar, reposar. Luego, cociné a fuego lento la panceta de cerdo con soja, jengibre y anís estrellado hasta que el aroma llenó el patio. Salteé las verduras rápidamente en aceite de ajo, crujientes y fragantes. Para el postre, formé pequeñas pastas de miel y sésamo, friéndolas hasta que estuvieron doradas y luego rodándolas en semillas trituradas. Para cuando puse la mesa, los olores habían atraído a mi familia como polillas a la llama. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre con los ojos muy abiertos. La cena está servida, anuncié con un toque dramático. Fui colocando los platos uno a uno, viendo cómo la luz de la lámpara besaba sus superficies brillantes, panceta de cerdo braseada y lacada con un glaseado caramelizado, panqueques de cebollín dorados y crujientes, un caldo con remolinos de jengibre y ajo, y mi obra maestra, una delicada pasta de sésamo para cerrar el trato. Mi padre se sentó con los brazos cruzados como un magistrado esperando para dar sentencia. Mi madre tenía la expresión levemente tensa de una mujer que ya lamentaba cuánto desorden tendría que limpiar. Y los ojos de mi hermana menor brillaban con la diversión engreída de quien espera un desastre. Ella parpadeó. ¿Robaste esto de un banquete noble? Resoplé y puse un panqueque en su mano. Por favor, los nobles nunca podrían probar algo así. Recuerda este día como el momento en que presenciaste el verdadero genio. ¿Por qué actúas de repente como si hubieras sido poseído por un dios de la cocina? Le dirigí una mirada solemne. Hermana, el genio permanece inactivo hasta que el mundo más lo necesita. Deberías estar agradecida de estar viva para presenciar el despertar de la brillantez culinaria de Mu Yang. Mi padre soltó su habitual suspiro de sufrimiento. Muchacho, si esto es otra excusa para desperdiciar dinero en... Se interrumpió en cuanto mordió el cerdo. Sus ojos lo traicionaron, abriéndose de par en par antes de que lograra fruncir el ceño de nuevo. Me incliné hacia adelante como un gato esperando elogios. Bueno, ¿verdad? Mi padre tosió, desesperado por no parecer impresionado. Es comestible. Mi madre, sin embargo, ya estaba perdida. Una cucharada de caldo y cerró los ojos, tarareando de placer. Cielos, esto sabe como algo de la capital. ¿Cómo es que tienes este talento? Talento, respondí con suficiencia, inflando el pecho, y una negativa a ahogar la comida en sal y aceite como cualquier otro cocinero en este lugar perdido. Equilibro los sabores. Dejo que los ingredientes brillen. Considéralo métodos innovadores. Muy ing, masticando una verdura, me miró como si acabara de bajar la luna del cielo. ¿De verdad cocinaste esto?, susurró. Sí, sonreí. Y si les gusta, puedo hacer más. A medida que los palillos chocaban contra los cuencos, la habitación se volvió más silenciosa.
El escepticismo se convirtió en concentración. La comida era buena. Sabía que era lo mejor que habían probado en años. Incluso mi padre, maestro del gruñido, siguió tomando más cerdo cuando pensaba que nadie lo miraba. Para cuando llegaron al postre, supe que los tenía. Me incliné hacia adelante, golpeando el borde de mi cuenco con los palillos. Padre, imagina si otros pudieran probar esto. Si nos pagaran por ello, podríamos ir eliminando nuestras deudas, restaurar el nombre de la familia con algo nuevo, un restaurante. Mi padre frunció el ceño hacia su caldo. ¿Realmente quieres que dirijamos una casa de comidas? Somos mercaderes, no cocineros. La gente come en casa. Solo los borrachos entran en las tabernas. Exactamente, insistí. Por eso nadie espera esto. Nuestra comida será diferente. Panqueques crujientes, carnes tiernas, pastas delicadas. La curiosidad los traerá, el sabor hará que se queden. Mi madre se mordió el labio. Es arriesgado. Ya hemos perdido mucho. Suavicé mi tono. Madre, confía en mí, no desperdiciaré esto. Si fallo, asumiré la responsabilidad. Pero si tengo éxito, es nuestra oportunidad de un nuevo comienzo. El silencio que siguió se estiró como una cuerda tensa. Mi hermana apoyó la mejilla en su palma, estudiándome con una seriedad inusual en ella. Finalmente, mi padre gruñó. Tú harás toda la cocina. No gastaré ni una moneda contratando a nadie. Sonreí tanto que me dolió la cara. Con gusto. Capítulo 4. La semana siguiente pasó volando en un borrón. Nuestros escasos ahorros apenas alcanzaron para alquilar un local destartalado cerca del mercado. Fregué paredes manchadas de hollín hasta que me dolieron los brazos. Acarreé mesas tambaleantes y pinté nuestro rústico pero orgulloso letrero, la cocina de la familia Mu. Día de inauguración. Los nervios casi me comen vivo. El horno escupía humo como un dragón. El wok se tambaleaba precariamente y las tablas de cortar eran tan pequeñas que sentía que estaba picando cebollinos para hormigas. Mi única ayudante era mi hermana, obligada a hacer de anfitriona. Llevaba su mejor vestido, con el cabello bien peinado, pero su ceño fruncido podría haber cortado la leche. Esto es humillante, murmuraba. ¿Y si la gente se ríe? Se reirán hasta que prueben la comida, respondí, picando frenéticamente. Luego llorarán lágrimas de alegría. Al principio, solo unas pocas almas curiosas se atrevieron a entrar. Pero cuando la comida llegó a las mesas, ocurrió algo milagroso. Silencio, luego bocados cautelosos, luego ojos muy abiertos. Esto es realmente bueno, murmuró un granjero antes de atiborrarse como si tuviera miedo de que le quitara el plato. Al atardecer, apenas habíamos cubierto los gastos. Pero para mí, fue un triunfo. La prueba de que la gente podía notar la diferencia. La prueba de que teníamos una oportunidad. El aroma de sésamo tostado, frijol rojo dulce y pan recién horneado flotaba por la estrecha calle mucho antes de que nadie pusiera un pie dentro de nuestro pequeño restaurante. Había aprendido rápido que el aroma era mi mayor aliado, un señuelo invisible que tiraba de los estómagos de los aldeanos y los guiaba directamente a la humilde tienda que mi familia ahora llamaba orgullosamente suya. Las primeras semanas casi me habían quebrado. Poca gente, expresiones dudosas, ancianos sacudiendo la cabeza y murmurando que el arrogante Muyang no podía preparar ni comida para perros. Sonreí a través de los dientes apretados, con las palmas con ampollas de tanto picar y amasar, y la espalda doliendo por las horas inclinado sobre el horno de barro. Pero me negué a desmoronarme. Y ahora, solo un mes después, todo había cambiado. La voz corrió rápido. Nuestra cocina era pequeña, humilde y llena de humo, pero inolvidable. Los granjeros traían a sus primos, los mercaderes arrastraban a sus amigos, y pronto la gente no solo comía, sino que pedía platos específicos. «Tu panceta de cerdo», gritó un cliente habitual. Traje a mi primo del pueblo vecino. 2 platos. Sonreí entre el sudor y el humo. Salen enseguida. Las quejas de mi hermana se habían desvanecido, de hecho, era muy buena manejando a los clientes. Reía,
encantaba e incluso presumía un poco cuando la gente la elogiaba a ella y a su apuesto y trabajador hermano. Mi madre y mi padre, antes dudosos, ahora se paraban orgullosos en la puerta cada noche, asombrados por la nueva vida que llenaba nuestro hogar. Una noche, mientras admiraba mi abdomen ahora plano después de un largo turno, mi padre puso una mano pesada sobre mi hombro. Su voz era áspera, pero sus palabras fueron suaves. Lo has hecho bien, muchacho. Nunca pensé que diría esto, pero estoy orgulloso de ti. Para el Muyang que una vez vivió en este cuerpo, ese momento nunca llegó. Pero para mí, valió cada quemadura, cada dolor y cada gota de sudor. Donde antes me preocupaba por los bancos vacíos, ahora los clientes hacían fila afuera, abanicándose impacientes por el calor, mientras el zumbido de sus charlas llenaba la calle. El sudor humedecía mis sienes, pero mis manos se movían con rapidez, casi teatralmente, sobre los mostradores. La masa se doblaba y estiraba bajo mis palmas, cediendo en capas suaves que rellené con pasta dulce de frijol rojo antes de enrollarlas en pulcros bollos dorados. El vapor se elevaba en espirales mientras lo sacaba del horno, sus cubiertas brillantes relucían como joyas. «Mira las manos de ese chico», susurró una mujer joven, inclinándose hacia su amiga. «Tan habilidosas y tan limpias». ¿Quién lo hubiera pensado? Su amiga soltó una risita, y ahora incluso sonríe, no como antes. Mis oídos captaron cada palabra, pero solo me reí para mis adentros y seguí trabajando. Mi hermana se escabullía entre las mesas, balanceando teteras y cuencos como si hubiera nacido para ello. Los clientes adoraban sus reverencias educadas y su ingenio burlón. Y aunque me lanzaba miradas fulminantes cada vez que pasaba frente a la cocina, me daba cuenta de que disfrutaba la atención. Por la tarde, incluso aparecieron los oficiales de la oficina administrativa cercana, guiados por la curiosidad. Un hombre de rostro severo mordió una pasta de sésamo, hizo una pausa y, para sorpresa de todos, soltó una carcajada. Crujiente por fuera, suave por dentro, con el dulzor justo. El chico tiene talento. Esa risa resonó en mi pecho mucho después de que él se fuera. La noticia corrió más rápido de lo que yo podía amasar. De repente, el nombre de Muyang ya no se susurraba con lástima o desprecio, se gritaba con admiración, envidia e incredulidad. El bribón arrogante convertido en genio culinario. Algunos me alababan, otros despreciaban mi repentino ascenso, pero ya nadie podía ignorarme. Y entre aquellos que no podían ignorarme estaba Once Pong. La primera vez que cruzó la puerta, casi dejó caer una bandeja, con las palmas resbaladizas por el sudor. Once Pong entró con naturalidad, como por casualidad, apoyándose en el marco de la puerta con los brazos cruzados y unos ojos oscuros e inescrutables fijos en mí. Mi corazón dio un vuelco, los recuerdos regresaron de golpe, confesiones humillantes, sus rechazos fríos, el aguijón del desprecio. Bajé la cabeza rápidamente y me ocupé con la masa, presionando con más fuerza de la necesaria. Me impactó entonces la línea afilada de su mandíbula, la intensidad silenciosa de su mirada y la naturalidad con la que destacaba entre la multitud. Finalmente entendí por qué Muyang no pudo evitar enamorarse de él. Once Pong era peligrosamente apuesto. «Bienvenido, cliente», canturreó mi hermana, guiándolo hacia una mesa. Él ni siquiera la miró. Su mirada me atravesaba como una lanza. Me obligué a levantar la vista y a sentir con rigidez. Pero en el momento en que nuestros ojos se encontraron, entré en pánico. Me giré de inmediato, acomodando los pasteles en una bandeja como si fueran lo más importante del mundo. Al día siguiente, volvió. Y al siguiente. Cada vez se sentaba y esperaba, y cada vez yo lo evitaba con permiso, murmurado aquí o una reverencia apresurada allá, nunca más de lo necesario. Una vez me sorprendió cerca de la puerta trasera, su sombra cayó sobre mí y me quedé congelado, sintiendo el peso de su presencia como una roca. Mi pulso se aceleró, pero mis palabras salieron antes de que él pudiera abrir la boca. Si esto es por el pasado, yo estaba equivocado, solté, dejando salir la disculpa ensayada. Te pido perdón. No volveré a molestarte. Y antes de que pudiera responder, me escabullí adentro, dejando que el vapor y el ruido de la cocina me tragaran por completo. Él no me persiguió. Una semana después, regresó. Esta vez noté cómo la multitud se inclinaba hacia mí,
como los hombres me daban palmadas en el hombro cuando hacía un chiste, como las mujeres se demoraban demasiado al recibir sus pasteles, como incluso los ancianos del pueblo me alababan con sonrisas cálidas. Una joven especialmente audaz me puso una flor detrás de la oreja mientras reía. Cuando me atreví a mirar a Onsepong, lo vi frunciendo el ceño hacia su plato, apuñalando mis rebanadas de pato como si éstas lo hubieran ofendido personalmente. Yo sabía que el plato era perfecto, el equilibrio de la miel dulce, el pato sabroso y el toque de jengibre nunca fallaba en ganar corazones. Pero en lugar de satisfacción, él parecía irritado. Me ocupé con otra bandeja, riendo ante el chiste de un cliente. Pero en el fondo, yo también lo sentía, su mirada sobre mí, pesada, exigente, confusa. Se suponía que sería sencillo, mantendría la cabeza baja, cocinaría, reconstruiría a mi familia y viviría pacíficamente en el trasfondo de la novela. Ese era el plan. Excepto que los planes no parecían importar aquí, porque a donde quiera que iba, Onsepong ya estaba allí. En el mercado, me inclinaba sobre una cesta de jengibre fresco, solo para enderezarme y encontrarlo al otro lado del puesto, examinando rábanos en los que claramente no tenía interés. Nuestros ojos se encontraban y casi dejaba caer el jengibre sobre mi pie. En la orilla del río, cuando intentaba practicar mis estiramientos matutinos en paz, él aparecía con una espada en mano, entrenando, casualmente, en el mismo trozo de hierba. Su hoja silbaba en el aire, elegante y controlada, y yo tenía que mantener la vista clavada en el agua solo para evitar mirarlo demasiado tiempo. Se volvió ridículo. Mi hermana me molestaba sin piedad: hermano, tienes una sombra, y mi madre solo tarareaba con complicidad cada vez que regresaba a casa con expresión agria. Pero bajo la vergüenza, un pensamiento me carcomía: esta era una novela. El Muyang original no había sido más que un peldaño, un lastimoso personaje secundario cuyos celos servían para resaltar la nobleza de Liang. Entonces, ¿por qué, después de haberme quitado de su camino, la historia seguía lanzándonos el uno al otro? Una noche me quedé despierto, mirando las vigas sobre mi cama. Mi pecho estaba apretado por la inquietud. ¿Está la novela tratando de arrastrarme de vuelta a su guión?, susurré a la oscuridad. El pensamiento me dio un escalofrío. Si el mundo mismo me estaba empujando hacia él, ¿qué significaba eso para mí? Para el actual Muyang, que solo quería vivir, cocinar y enorgullecer a su familia. Capítulo 5. La siguiente prueba llegó en un banquete unos días después. Un oficial local nos había invitado para celebrar el cumpleaños de su hijo y, como cocinero, yo había sido convocado para asegurar que los platos fueran aceptables. Cuando finalmente me llevaron a un asiento al final del salón con los invitados de menor rango, solté un suspiro de alivio. Al menos Onsepong estaría sentado con los nobles importantes, a leguas de distancia de mí. Excepto que, de alguna manera, cuando me senté, la silla a mi lado se arrastró y él se dejó caer en ella como si hubiera estado reservada. Casi me ahogo con mi té. ¿No deberías estar en la mesa principal?, susurré furioso. Él se encogió de hombros, alcanzando una empanadilla: hay demasiado ruido allá arriba. Prefiero estar aquí. Por supuesto que sí. Durante todo el banquete, estuve dolorosamente consciente de lo cerca que estaba. Cuando buscaba un plato, su manga rozaba la mía. Cuando me inclinaba hacia atrás, su hombro casi rozaba el mío. Mis palillos temblaban tanto que casi dejó caer un trozo de cerdo dulce en mi regazo. Onsepong se inclinó más cerca, con los brazos cruzados, fijando sus ojos en mí con esa calma inescrutable suya. Liang te mencionó. Mis palillos se congelaron a mitad de camino a mi boca. Liang me habló de una extraña disculpa que le diste, continuó Onsepong, con un tono casi demasiado casual. Dijo, incluso admitiste que tenías celos antes de irte. Y ahora, sus labios se curvaron levemente, tienes un restaurante. El calor me punzó la nuca. La mirada de Onsepong se afiló, como pesando cada destello de mi expresión. También dijo que pensaba que habías perdido la cabeza. Pero yo no estoy tan seguro. Entonces, en una pausa entre platos, giró la cabeza y me estudió con intención. No eres el mismo Muyang, dijo en voz baja. Me faltó el aliento. Solías despreciar, beber, perder el tiempo. Ahora, sus ojos se entrecerraron ligeramente, trabajas duro.
Haces reír a la gente. Cocinas como si hubieras nacido para no hacer nada más. Forcé una carcajada, esperando que sonara natural. Qué bueno que descubrí al genio en mi interior. Su mirada permaneció pesada, inquisitiva. Quizás. O quizás eres alguien completamente diferente. Por un momento aterrador, pensé que podía ver a través de mí. Que sabía que yo era el chef del futuro, no Mu Yang. Mis palmas se humedecieron, pero entonces otro invitado llamó su nombre y él se giró, dejándome solo con el eco de sus palabras golpeando en mi pecho. Al principio me dije que todo era coincidencia. El mercado, la orilla del río, el banquete. Quizás la ciudad no era tan grande. Pero una tarde decidí ponerlo a prueba. Tomé un desvío después de visitar al mercader de especias, deslizándome por un callejón estrecho detrás del distrito de las lavanderías. Casi nadie iba allí. Solo lavanderas colgando túnicas húmedas y niños persiguiendo perros callejeros. Caminé rápido, seguro de que esta vez lo despistaría. Excepto que, al doblar la esquina, allí estaba él. Once Pong, parado bajo un árbol como si hubiera estado esperándome todo el día. ¿Vas a algún lugar inusual, Mu Yang? ¿Sus labios se movieron, o estás practicando tus habilidades de evasión? Casi dejó caer mi saco de anís estrellado. ¿Qué haces aquí? Él parecía demasiado satisfecho consigo mismo. ¿Coincidencia, no? Y yo soy el primo perdido del emperador, me alejé pisando fuerte, con las mejillas calientes. Las coincidencias siguieron acumulándose. Cuando iba al pozo al amanecer, él llegaba momentos después, con las mangas arremangadas como si él, el noble hijo de un oficial de la corte, buscara su propia agua a diario. Cuando visitaba a un granjero para discutir precios de repollo, Once Pong aparecía, examinando melones que no tenía intención de comprar. Y cada vez se ofrecía a ayudar, cargando cestas, acompañándome a casa, haciendo que fuera imposible ignorarlo. La confusión me roía el pecho. ¿Por qué me miraba así? Como si fuera algo que le pertenecía, a pesar de que yo me había esforzado al máximo por dejar ir todos los sentimientos que el Mu Yang original había cargado. Once Pong se suponía que era frío, orgulloso e intocable. El libro lo dejaba claro. Pero esta versión de él no seguía el guión, y yo no sabía qué hacer con eso. Como si las cosas no fueran lo suficientemente confusas, Liang había empezado a aparecer en nuestro restaurante familiar. Al principio pensé que tal vez estaba vigilando a Once Pong, ya que ambos estaban muy vinculados en la historia. Pero luego noté que sus visitas siempre coincidían con los momentos en que mi hermana estaba presente, incluso si ella solo estaba sentada ociosa en el mostrador. No era por mí por quien venía, y ciertamente tampoco por Once Pong. La forma en que sus ojos se demoraban en ella, cuidadosos y casi tímidos, lo hacía obvio. A Liang le gustaba mi hermana. Esa revelación me dejó atónito por una razón completamente diferente. En la novela, el afecto de Liang siempre se había inclinado hacia Once Pong, era una de las dinámicas que impulsaban la historia. Pero aquí, no había nada de eso. Once Pong, por su parte, no mostraba señales de estar enredado con Liang de la forma en que yo recordaba. Me di cuenta entonces, al cambiar mi propio camino, al lanzarme a la cocina y al restaurante en lugar de perseguir el viejo futuro condenado, había alterado la trayectoria de la historia. Las ondas se estaban extendiendo, alcanzando incluso a personajes que debían permanecer fijos. Dejé mi cucharón una noche, mirando el caldo burbujeante como si pudiera darme respuestas. ¿Qué más cambiaría por mi culpa? Y lo más importante, ¿estaba preparado para cualquier cambio que estuviera por venir? Capítulo 6. Los rumores viajaron más rápido que la corriente del río. Un día, yo era solo un mocoso de pueblo que aprendió a voltear masa, al siguiente, me había convertido en una leyenda transmitida por las rutas comerciales. Mu Yang, el chico que podía convertir sobras en banquetes dignos de reyes. Las casas de te lo susurraban, los viajeros lo repetían. Y antes de que pudiera parpadear, la noticia llegó a la capital. Cuando el enviado imperial cruzó las puertas de nuestro restaurante, con un pergamino sellado por la mano del emperador, pensé que mis rodillas cederían. Un edicto para mí. El mismísimo emperador me quería en las cocinas del palacio. Mi madre lloró tanto que tuvo que sentarse.
Mi padre me apretó los hombros como si comprobara si yo era de carne y hueso o un sueño. Y mi hermana, cielos. Se pavoneaba como un pavo real, contándoselo a cualquiera que la escuchara: ese es mi hermano, el chef del emperador. Hice una reverencia, sonreí y les agradecí a todos. Pero por dentro, mi pecho latía con una mezcla enfermiza de orgullo y pavor. Dirigir un restaurante familiar era una cosa, alimentar al Hijo del Cielo, navegar la política de la corte y sobrevivir a colegas celosos era otro mundo. No me equivocaba. En el momento en que entré en las cocinas del palacio, el aire se sintió más frío. Mostradores relucientes, ollas de cobre pulidas como espejos, asistentes moviéndose en formación precisa. Era como entrar en un campo de batalla. Y a la cabeza estaba el maestro Gao. No necesitó hablar para que yo supiera que me despreciaba. Sus ojos entrecerrados y su boca apretada como la pinza de un cangrejo decían lo suficiente. Aún así, su murmullo se escuchó por toda la habitación: manos demasiado suaves para la cocina, una flor pretendiendo ser una espada. Casi me río. Si tan solo me hubiera visto sudando sobre grasa de pato y hornos abrasadores en la aldea. Pero cuando serví mi primer plato, pescado de río al vapor aderezado con fermentación de ciruela y glaseado de crisantemo, vi cómo el rostro del emperador cambiaba. Un bocado y sonrió. Esto me recuerda a mi hogar, dijo. Sin embargo, no se parece a nada que haya probado antes. Esa sonrisa debería haber sido una bendición. En cambio, pintó un blanco en mi espalda. La envidia se deslizaba por todas partes. Escuchaba los susurros, veía las miradas de soslayo. El maestro Gao no soportará esto mucho más, siseó un sirviente mientras yo pasaba. Él ya manipuló los suministros del chico una vez, casi arruina un banquete. Fingí no escuchar, aunque me sudaban las palmas. No era estúpido. Una llama que sube proyecta sombras, y yo estaba brillando demasiado. Una noche tarde, después de entregar una comida privada al emperador, un pinche se me acercó. Maestro Yang, dijo, haciendo una profunda reverencia. La entrega de grano es urgente. El jefe de cocina dijo que usted debe inspeccionarla en el almacén este. Todos mis instintos se erizaron, pero antes de que pudiera cuestionarlo, unas manos rudas me arrastraron hacia las sombras. Un paño amortiguó mi grito. Cuando desperté, mis muñecas estaban atadas a una silla. Las cuerdas se hundían profundamente y mis brazos ya estaban en carne viva. El aire apestaba a moho y grano húmedo. Varias figuras me rodeaban, sus cuchillos captando la tenue luz. ¿Crees que puedes ascender tan rápido?, se burló uno. El maestro Gao ha gobernado más tiempo del que tú llevas vivo. Manos bonitas no cocinarán si están rotas, escupió otro. El miedo me arañó por dentro. Pensé en mi familia, en mi hermana recibiendo a los invitados, en la mano pesada de mi padre sobre mi hombro. ¿Sabrían alguna vez qué fue de mí? ¿Desaparecería aquí como arroz podrido tirado en la oscuridad? Me reí amargamente aunque me ardía la garganta. Todo esto por comida. Debería haberme quedado en nuestro pequeño restaurante, al menos allí nadie intentaba matarme por unos bollos de sésamo. Se burlaron, acercándose. Una hoja rozó mi mejilla. Mi corazón martilleaba. Y entonces, la puerta explotó hacia adentro, con astillas volando como flechas. Suéltenlo. Esa voz. La habría reconocido en cualquier lugar. Once Pong estaba allí, con la espada reluciendo bajo la luz de la luna, una tormenta envuelta en seda. Me faltó el aliento. De todas las personas, él. Los hombres se lanzaron al ataque, pero no tuvieron oportunidad. Once Pong se movía como el agua, como el fuego, como la muerte misma. El acero chocó, las sombras se agitaron. Un hombre cayó, otro tropezó. Un tercero huyó gritando, pero no antes de que una hoja alcanzara el hombro de Once Pong. Vi la sangre florecer en su túnica, oscura y pesada. No vaciló. Los abatió hasta que el silencio se tragó la habitación. Me quedé allí temblando, inútil, atado como un pato de feria. Cuando se giró hacia mí, enfundando su espada, su rostro estaba tranquilo, pero su mano temblaba ligeramente mientras desataba los nudos.
Sus dedos rozaron mis muñecas amoratadas con una ternura sorprendente. «Estás herido», grazné, con la voz quebrada. «No es nada», murmuró, aunque su mandíbula se apretó de dolor. Sus manos trabajaban con firmeza deshaciendo las cuerdas. «Deberías tener más cuidado. El palacio no es tu restaurante». Cuando cayó la última cuerda, no corrí. Me quedé allí sentado mirándolo. Alivio, miedo, gratitud, todo chocó en mi pecho hasta que me escocieron los ojos. «Yo, no entiendo. ¿Por qué vendrías aquí?» Por un latido, algo crudo parpadeó en sus ojos. Luego su voz salió afilada, casi cruel. «Porque eres un tonto, y los tontos terminan muertos y nadie los vigila». Pero sus palabras no coincidían con la forma en que su mano presionaba firme mi shoulder, ni con la forma en que su mirada se suavizó lo suficiente como para hacerme contener el aliento. Y por primera vez, no aparté la vista. Mis labios temblaron en una sonrisa débil y torcida. «Entonces, gracias por vigilar». Capítulo 7. Presioné el paño húmedo suavemente contra el corte en el brazo de Onsepong, con el ceño fruncido mientras intentaba concentrarme en la herida en lugar del calor que emanaba de él. La luz del farol parpadeaba, proyectando sombras inestables que hacían que el momento se sintiera demasiado frágil, como si pudiera romperse si alguno de los dos hablaba demasiado alto. «Quédate quieto», murmuré, limpiando con cuidado la sangre seca. Él soltó una risa baja e exasperantemente casual. «Eres más peligroso que los hombres que te atacaron. Esto duele más que sus hojas». Le lancé una mirada aguda, con el pecho apretado. «No bromees. No debiste lanzarte así. Tienes suerte de que la herida no sea más profunda». Lo que no dije, lo que pesaba en mi pecho durante todo el camino de regreso, era que si él no hubiera llegado cuando lo hizo, yo no estaría sentado aquí. Las cuerdas, el cuchillo en mi mejilla, el pánico impotente que me arañaba la garganta, mi corazón aún no se había calmado. Y entonces él había aparecido, exasperante y temerario, liberándome, agitando su espada como si nada más en el mundo importara excepto salvarme. Presioné el paño con más fuerza, quizás demasiada. Él siseó. «Cuidado. Cállate. Pudieron haberte matado». Mi voz vaciló a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. El silencio que siguió fue peor que el ataque. Su mirada se fijó en mí, pesada e implacable hasta que sentí que la piel me hormigueaba. Finalmente, sus labios se curvaron levemente, aunque sus ojos no tenían rastro de humor. «¿Así que si te preocupas por mí?» Aparté la vista demasiado rápido, con las orejas ardiendo. «Me preocuparía por cualquiera que me salvara la vida». Las palabras salieron defensivas, cortantes, pero mi pecho me traicionó, apretándose de igual modo. Él se inclinó hacia adelante un poco, ignorando el tirón en su herida, sin apartar sus ojos de los míos. «No digas, cualquiera. No quiero ser un cualquiera, para ti». El paño se resbaló de mis dedos. Se me detuvo la respiración. «¿Qué?» Él exhaló con fuerza, pasándose la mano por el cabello, luciendo inusualmente alterado. «No puedo soportarlo. La forma en que te miran, esos hombres, esas mujeres, como si fueras un tesoro esperando a ser reclamado. Ríen demasiado alto ante tu ingenio. Se inclinan demasiado cerca cuando explicas tus platos. Y tú», su mandíbula se tensó, «les devuelves la sonrisa como si lo merecieran». Mi corazón dio un vuelco doloroso. «Eso es absurdo. Son clientes. Tengo que ser amable con ellos». «Amable», repitió él con tono amargo. «¿Sabes lo que me provoca? Ver cómo se amontonan a tu alrededor. Ver cómo piensan que pueden tocar lo que», se interrumpió, cerrando la boca de golpe. Tragué saliva con dificultad. «¿Qué estás diciendo?» Su expresión fluctuó entre la contención y algo más primario hasta que finalmente, como si una presa se rompiera en su interior, se inclinó más cerca, con los ojos encendidos. «Me gustas». Las palabras me golpearon como un trueno. Mi mente se quedó en blanco. «¿Tú qué?» Él dio una sonrisa sin humor, con los labios temblando apenas. «Me gustas. No soporto verte con otros. Quiero tus ojos sobre mí, tus sonrisas para mí.
Y cuando pensé que llegaba tarde esta noche, cuando te vi atado, su voz se quebró, ronca e inestable. Tuve terror. No podía respirar. Mi pulso martilleaba tan fuerte que ahogaba el mundo. Esto no debía suceder. Esta no era mi historia. Yo no pertenecía aquí, ni siquiera se suponía que existiera en este mundo. Sin embargo, mirándolo a él, a su expresión atormentada, algo dentro de mí se retorció y dolió con un anhelo peligroso. No, susurré, apenas sosteniendo las palabras. No digas cosas así. ¿Por qué no? Exigió él, con la frustración saltando como chispas. ¿Por qué no sientes lo mismo o porque eres demasiado terco para admitirlo? Sacudí la cabeza con fuerza, con el corazón acelerado. No entiendes. No puedo. La verdad sobre la transmigración, sobre la fragilidad de todo esto, se me atascó en la garganta. ¿Cómo explicar lo imposible? Su expresión se suavizó de repente. Entonces déjame entender. No me importan las razones que ocultes. Solo no me dejes fuera. Mis puños se apretaron en mi regazo, desgarrado entre cada advertencia que me había susurrado a mí mismo y la calidez que sentí cuando sus manos desataron mis cuerdas. El recuerdo de su espada cortando las sombras, la forma en que había sangrado por mí, todo se enredó hasta que mis defensas se deshilacharon. Cuando extendió la mano, sus dedos rozaron mi muñeca ligeramente, como probando si yo me alejaría. El calor de su toque me atravesó como un rayo, un escalofrío me recorrió el brazo. Mis labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. La sinceridad en sus ojos era devastadora, tan cruda que me dejó indefenso. Cuando se inclinó, debí haberme alejado. Debí haberme reído, burlado de él o empujado. En cambio, me quedé congelado, con el corazón golpeando mis costillas hasta que sus labios rozaron los míos. No fue feroz ni posesivo, fue tembloroso, tentativo, como un hombre ofreciendo un trozo de su alma. Se me detuvo el aliento. Mi mente gritaba, esto está mal, es demasiado peligroso, demasiado real. Pero mi cuerpo me traicionó. Me incliné lo justo, dejando que el beso se profundizara una fracción. Cuando finalmente se retiró, sus ojos buscaron los míos desesperadamente. Si eso fue un error, dímelo ahora. Me detendré. Lo juro. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Pude haber mentido. Pude haber terminado con todo, pero en su lugar, las palabras salieron suaves y temblorosas. No te detengas. El alivio inundó su rostro. Y cuando me besó de nuevo, fue con más firmeza. Seguía siendo gentil, pero ya no era una pregunta. Era una promesa. Para cuando nos separamos, mi cara ardía tanto que tuve que apoyar la frente contra su hombro para ocultarla. Eres un temerario. Eres imposible. Él se rió, aunque su voz estaba cargada de algo no dicho. Y aún así, no me apartaste. Gimé, cubriéndome la cara con una mano, con el corazón temblando. Epílogo. El maestro Gao seguía siendo gélido, pero dejó de planear mi perdición después de que Onsepong tuviera una charla con él. El palacio nunca dejaba de moverse, los ministros conspiraban, los sirvientes susurraban y el choque de cucharones y cuchillos resonaba sin fin en las cocinas. Pero para mí, el tiempo parecía haberse dividido. Una mitad en el frenesí de banquetes y platos, la otra mitad en los momentos tranquilos cuando cierto oficial con ojos oscuros de tormenta encontraba excusas para deambular demasiado cerca de las cocinas. Supe que Onsepong había aceptado un traslado al servicio del palacio al mismo tiempo que se me ordenó a mí mudarme a sus cocinas. Cada vistazo a él a través de los salones dorados hacía tropezar mi pulso. Cada roce de su mano sobre la mía cargaba el peso de esa confesión temblorosa que ninguno de los dos había retirado. Vivíamos bajo la sombra del deber, sin embargo, algo tácito nos unía más fuerte que cualquier cuerda. Fuera de los muros del palacio, otro vínculo se sellaba silenciosamente. Mi hermana, feroz e indomable, nos sorprendió a todos cuando aceptó la propuesta de Liang. Verlos a los dos juntos, el hombre al que una vez resentí y la hermana que nunca me dejó flaquear, era casi absurdo. Y sin embargo, cuando Liang la miraba como si ella fuera su única brújula, me encontraba sonriendo en lugar de erizarme. La vida en el palacio seguía siendo peligrosa,
afilada como una hoja escondida en seda. Pero cuando levantaba un plato humeante ante la mesa del emperador, o cuando la mano de Onsepong rozaba la mía bajo el brillo lacado de la luz de los faroles, sentía por primera vez desde que desperté en este mundo que no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba viviendo. Cuando sus brazos me rodearon, firmes y seguros, me dejé llevar por el calor. Tal vez transmigrar aquí no fue la maldición que pensé que era.